Bien, reanudamos la audiencia. Fiscales, ¿algo más que aportar al debate? Y si es así, esencialmente hechos nuevos que no hayan sido expuestos a propósito de la solicitud de medidas cautelares, o bien nuevos, había consideración de los elementos por la defensa. Así es, En ese magistrado. sentido, tratemos de ser breve para que no nos alarguemos en exceso. Sí. Gracias, magistrado. Solo apreciaciones que fueron incorporadas por ambos colegas defensores, partiendo por una parte un poco diciendo que aquí no hay delito, pero terminan señalándolos que sí lo hay y pidiéndole cautelares de menor intensidad al tribunal. Como que básicamente estaríamos centrados hoy día en la necesidad de cautela. Pero es importante indicarle a su señoría que es el tema de que no, eventualmente no existiría delito o que habría que hacer una diferenciación. Su señoría, con todo respeto, ya hemos realizado diversas audiencias de formalización y de control de detención en algunas otras, donde precisamente el ejercicio que ha hecho la Fiscalía es hacer esa diferenciación. O sea, no da lo mismo que este grupo haya pasado el día de hoy ya a fines o el 1 de junio y no haberlo pasado en abril, no haberlo pasado en marzo, porque hacemos precisamente, su señoría, todo ese ejercicio. Queremos pasar también a una segunda etapa también dentro de esta misma y de los cuales deberíamos haber terminado, como lo estamos haciendo el día de hoy, con esta audiencia. Tanto es que la diferenciación dice relación, como los mismos colegas defensores han reconocido, sus representados no están siendo imputados por el delito de asociación ilícita, porque entendemos también objetivamente que no forman parte de aquella. Pero sí señalarle, su señoría, que aspectos técnicos como diferenciación, como que las cifras no son estratosféricas, como señaló un colega defensor. Es cierto, las cifras no son estratosféricas, pero también es cierto, su señoría, que todas las cifras son superiores a 400 unidades tributarias mensuales. Y por tanto es cierto que las normas del artículo 238, inciso final, con penas que parten en 10 años y un día, pero el tema solo para la necesidad de la proporcionalidad de las medidas que estamos solicitando. Tampoco es cierto de que efectivamente aquí había un problema o no, su señoría, de non bis in idem. Todos sabemos que efectivamente el delito de lavado de activos es un delito autónomo e independiente que la doctrina de la jurisprudencia reiteradamente lo ha señalado. Efectivamente, la figura del artículo 27 está dentro de la misma investigación y aquellos tópicos que efectivamente levantan ambas defensas para ser propios, por cierto, también de la investigación. Estamos en el inicio de una investigación y en este plazo y diversas diligencias como ellos gozan, con gusto nosotros también las vamos a desarrollar. Pero los datos claros y concretos, su señoría, es que el día de hoy, efectivamente, en lo que nos encontramos, ellos tenían conocimiento, precisamente, que eran cuentas de Carabineros, lo sabían. De hecho, doña Julia, como lo indica el colega defensor, no es que ella no tenía conocimiento. Doña Julia se quedaba con el dinero, doña Julia reclutó a otros. Doña Julia, en definitiva, lleva hasta a su hermano. Doña Julia se entrevistaba con otro carabinero donde sabía dónde eran los dineros. Sabían precisamente y tenían ese conocimiento. Luego de ello, cuando uno abraza, su señoría, teorías, por ejemplo, respecto a la comunicabilidad, la figura del artículo 15, número 3 de la autoría, respecto de la comunicabilidad es claro decir que ellos estaban en conocimiento de la función que desempeñaba, o por lo menos de dónde venían, su señoría, los fondos, sabían que era un carabinero, los visitaba, de que efectivamente eran dineros de la institución de Carabineros, y que esos, por cierto, son antecedentes necesarios como para esbozar precisamente el delito de malversación. En cuanto a hechos propiamente claros, sus declaraciones del colega Marín se va a explayar. No me quiero referir nada más allá a sus ideas de lo que ya se señaló, pero hay un punto en común de ambas defensas con la Fiscalía, en aquella parte de que efectivamente hay una necesidad que cautelar, en ellos postulan arraigos nacionales y la protección de comunicación de los coimputados, ese es un punto en común, y hay un punto en común en que lo único que podríamos discrepar del día de hoy, sus ideas, es que si se les va a otorgar o no este arresto domiciliario nocturno que estamos solicitando. Es todo, magistrado. ¿Colega? Sí, magistrado. Iba a complementar un poco los antecedentes. De hecho, se había propuesto una decisión distinta con las defensas. Finalmente se argumentaron cuestiones de fondo en relación a letras A y B. Pero me tengo sí frente a algunas argumentaciones que hice en relación con Julia Betis Mariño, muy sucintamente y muy al punto para no dilatar el debate. Y ella en su declaración que prestó señaló lo siguiente. Punto, me propone un negocio por el cual me cancelaría la suma de 300.000 pesos. Este negocio consistía en transferirme dinero a mi cuenta al Banco Estado, dinero que posteriormente tenía que retirarlo y entregárselo por mano. En ese momento no me menciona la cantidad que me depositaría, por lo que acepté y le di mis datos de la cuenta. Ese es el negocio. Pero agrega posteriormente que ella efectivamente reclutó a otra persona, un imputado también que está presente, y que le entregó un cheque. Este cheque es un cheque
de Carabineros institucional con el nombre Carabineros de Chile y que está a nombre de esta tercera persona que no es funcionario, no tiene relación ninguna con Carabineros, dando cuenta efectivamente que ella también tenía conocimiento de que los dineros provenían de Carabineros y el origen espurio de los dineros. Asimismo también lo reconoce en su declaración respecto del origen de los dineros finalmente que recibió en su cuenta. Miguel Ángel Betis Mariño se dijo también no conocer el origen de estos dineros, sin embargo el negocio que se le propone consistía en abrir una libreta de ahorro para depositarme dineros, ya que tenía problemas, como era funcionario de Carabineros no podía registrar altos montos en su cuenta y después depositarme dinero que tenía que sacarlo del banco y entregárselo por mano. Además, agrega, me preguntó si tenía otras personas de confianza, le mencioné a mi hermano, que realizó lo mismo que yo. Todo esto advertido por el 302. Y agregando cerca de que no de la ilicitud de estos fondos, él agrega que finalmente tenía 2 cartas bajo la manga y que eran 2 altos oficiales, dando cuenta de que finalmente también conocía el origen espurio del dinero. Leonel Pinto Medina, lo mismo, nos comentó a los 3 que trabajaba en una empresa y si queríamos ganar dinero, la persona que le propuso el supuesto, entre comillas, negocio, ganar un dinero extra, unos 300.000 pesos para cada uno, necesitaba girar un dinero al Banco Estado y él no podía girar este dinero, no aportando más antecedentes, a lo que yo consulté el monto, manifestando que nos daba la cifra exacta y que nosotros íbamos a sacar la libreta. Luego fuimos en una camioneta de mi propiedad, sacamos la libreta y, bueno, a cada uno le repartió 300.000 pesos luego del depósito. El depósito, incluso el dinero se hizo entrega en un bolso negro, luego se despidió y no tuvo más contacto con esta persona. Agrega don Carlos Abarca Gallardo en su declaración, solo al punto, si me quería ganar unas luquitas extras, ya que tenía un contacto que me ofreció un negocio. Yo le respondí que sí, le pregunté qué tenía que hacer, manifestó abrir una cuenta de ahorro al Banco Estado en donde me depositarían dineros de Carabineros, los cuales tenía que retirarlos y entregárselos a una persona determinada. Yo sabía que los dineros eran de Carabineros. Segunda declaración de Leonel Pinto, dice, si queríamos ganar un dinero extra, necesitamos girar un dinero del Banco Estado y él no podía girar ese dinero sin aportar antecedentes de aquello. Nelson León, al punto. Él me dice que tiene una movida para ganar unos pesos. Yo le pregunto qué se trataba, manifestándome que tiene un conocido a quien hay que dar los datos personales, quienes posteriormente me citan una plata y posteriormente la retiro y la entrega a esa persona. Por lo que me hace el número de entrega un teléfono de una persona que hace la movida. Posteriormente toma contacto con ella y hace este negocio por el cual recibió 300.000 pesos. Misael Cárdenas Parra, dice que lo contactó una persona aquí que es parte del secreto, no puede dar el nombre, me dijo que había una movida para sacar plata del banco. Le pregunté si me perjudicaba, me dijo que no. Me dijo que tenía que hacer una cuenta ahora al Banco Estado, la saqué, el mismo día me depositaron y el mismo día sacamos la plata. El paquete con la plata eran alrededor de 5 millones, me hizo la entrega de 190.000 pesos. Yo sé que una movida es algo ilegal, pero igualmente acepté porque me daría un pago en dinero por pasar mi cuenta. Igualmente le pregunté si saldrían perjudicados y me dijo que no me preocupaba, que no pasaría nada. Carlos Aguilar Salinas dice, recibió una llamada telefónica de un amigo que dijo que necesitaba ayudar a un amigo y que dicha ayuda consistía en descargar dinero de la cuenta de su amigo a la cuenta que de esta persona, de Carlos Aguilar Salinas. Y continuando esta conversación me dio instrucciones. Obtener del Banco Estado una cuenta de ahorro Platinum, giro incondicional, la que permite sacar dinero sin límite y sin restricciones.
Incluso para desarrollar esta operatividad tuvo que viajar a Santiago porque no era de Santiago, de la comuna de Calama. Viajó finalmente a Santiago a hacer entrega de este dinero y trajeron, bueno, a raíz de esto obtuvo una suma de 500.000 pesos que lo entregó y lo guardó entre sus vestimentas. Finalmente, Carlos Cifuentes, al punto. Este cheque era de Carabineros. Yo tenía que entregarle mis datos y el cheque venía listo, mi nombre. Yo sabía que era Carabineros, dice. Arnaldo Pastén. Necesitaba solucionar un problema de un pariente anciano que requería dinero que le había depositado en una cuenta bancaria que yo debía proporcionar, a lo cual le dije que solo tenía cuenta RUT, respondiéndome que esa no servía y que debía abrir una nueva con un giro de dinero más alto. En ese sentido le dije que está dispuesto a ayudar a su familiar. Incluso le pasó la suma de 10.000 pesos para abrir la cuenta, lo que concretó finalmente, y a raíz de esto se le hizo la entrega de 1 millón de pesos. No te preocupes, la cuestión fue y tú saliste beneficiado. Porque esta persona advirtió que no se trataba de una persona, un anciano, una persona de 40 años, lo que le habían contado no era verdad. Pero sin embargo, ante esas preguntas, obtuvo esa respuesta. A lo que ve, magistrado, es que no es un negocio normal y corriente, este negocio, si no existe en la realidad. Alguien presta una cuenta corriente y depositan dinero y le entregan dinero. Eso no es regular. O es un phishing o los dineros provienen de un delito. Eso no ocurre en realidad. En la realidad de las cosas eso no ocurre. A nadie le depositan dinero en una cuenta corriente y por ser solo hecho eso le dan un premio de 300.000 pesos. Eso es ilícito por donde se mire. Y eso es lo que están declarando sus diferentes declaraciones. Están reconociendo orígenes espurios de la declaración, de los fondos. Y eso se conecta específicamente con lo que ha señalado el fiscal Campos en el sentido de que los dineros provienen de una malversación de caudales públicos. Y ahí ellos han hecho ese matiz de extraneos, intraneos. Sin embargo, nosotros hemos sostenido ante el tribunal también así lo ha entendido la Corte de Apelaciones, de que finalmente lo que existe es una comunicabilidad de la calidad. Obviamente el título es indivisible y no hay cómo soslayar esa indivisibilidad del título, porque el bien jurídico es distinto. Cuando en la primera parte sosteníamos que cuando se afecta la correcta administración pública como abstracto, suena distinto, pero en realidad lo que es el aparato circulatorio de la administración pública no tiene bienes, no tiene dinero para cubrir necesidades sociales. Entonces, ese es el fondo. Distinto es, ¿cierto?, un patrimonio particular. Por otro lado, hay una unidad, finalmente, un principio de accesoriedad en la conducta que accede a la conducta principal. Ninguno de ellos podría decirse que no sabía que era Carabineros, vieron el cheque, vieron los depósitos, la gran mayoría así lo ha declarado incluso. Respecto del lavado, bueno, se alegó el non bis in idem, la verdad es que el lavado es un delito autónomo, no dice relación, eso ya está ampliamente resuelto, no es un agotamiento tampoco. Estas personas recibieron el dinero sabiendo que tenían que sacarlo de sus cuentas y reducirlo inmediatamente, o sea, entregarlo a un tercero. Ese dinero finalmente pierde vista, no hay documentos que avalen esa entrega a un tercero. Lo del delito continuado realmente no tiene cabida en este tipo de delitos. Y básicamente esas son las alegaciones, magistrado, en cuanto a lo que pude por lo menos anotar de lo que habían expresado las defensas en su respectiva alegación. Sí, magistrado, brevemente. Me referiré a algunos tópicos que han elevado las defensas. En primer lugar, que no estamos en presencia, digamos, del delito de malversación de caudales públicos y se ha señalado su naturaleza o el carácter de civiles. Claramente, la imputación que se realiza respecto de estos civiles tiene que ver con la coautoría en el delito funcionario de malversación de caudales públicos, y en ese sentido es claramente aplicable en este caso la comunicabilidad, principio ampliamente recogido por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, donde contrariamente a lo que dicen algunas de las defensas, no obstan o no eligen o seleccionan la teoría de los delitos de infracción de deber,
sino que hacen la distinción que existe entre los delitos especiales propios e impropios. Y respecto a eso hacen aplicación, como todos conocemos, de la comunicabilidad. En esto baste con citar brevemente un fallo de la excelentísima Corte Suprema, recaído en la causa contra Carlos Cruz Lorenzen y otros, donde, si me permite su señoría hacer breve lectura del considerando 14º, se indica con claridad que a criterio de esta Corte Suprema, la calidad de funcionario público en los delitos cualificados impropios se comunican a los autores en que concurran, tanto si integran el tipo penal como si no lo integran, quedando todos los partícipes regidos por la única figura penal aplicable. Clave en esta reflexión, señala la excelentísima Corte, resulta ser la determinación si el tipo delictivo conserva o no su carácter de tal, en el supuesto de eliminarse hipotéticamente la circunstancia personal de ser empleado público uno de los copartícipes, evento en el cual deberá concluirse que aquella integra el correspondiente tipo y, por tanto, se comunica a quienes estaban en conocimiento de ella. Ya hemos escuchado al Ministerio Público en las alegaciones que han señalado, pero también al momento de formalizar la investigación, cómo describen con claridad cómo estos dineros provienen de cuentas fiscales de carabineros por concepto de remuneraciones a terceros civiles que no son funcionarios públicos, que no son carabineros. Claramente están en conocimiento del origen de estos dineros. En ese sentido, como venimos señalando, son imputados por el mismo título que los funcionarios públicos. En ese sentido, también hay que considerar una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago a propósito también de discusiones de cautelares personales originados en esta causa, donde con fecha 21 de abril de 2017, la Corte, reconociendo que la comunicabilidad del delito de malversación de causales públicos no es un tema pacífico, señala que no corresponde que sea zanjado en esta audiencia. No obstante, las conductas materiales descritas para este ilícito son todas formas punibles si son perpetradas por un tercero que no ostenta la calidad de funcionario público, correspondiendo en la etapa de fondo calificar jurídicamente estos hechos y la participación punible que en ellos haya tenido el imputado. Como señalaba el fiscal regional, este es un tema que se ha discutido desde las primeras audiencias de formalización y también lo ha conocido la Ultima Corte de Apelaciones de Santiago, quedando su resolución, como se indica, para un tema de fondo. En segundo lugar, se ha señalado respecto de aquellos imputados a los que esta parte solicita la cautelar de arresto domiciliario total, la reiteración. Las defensas han impugnado aquello, han señalado que incluso estamos en presencia de un delito continuado. Si solo uno revisa brevemente cada una de las operaciones o depósitos que el Ministerio Público fue indicando respecto a cada uno de ellos, nos podemos dar cuenta que no estamos en presencia de un delito continuado, si existe una separación temporal relevante que permite que cada conducta se haya agotado al momento de recibir estos delitos, estos dineros, luego retirarlos y entregarlos a un tercero. En ese sentido no estamos en presencia de un delito continuado, pero también unido a la necesidad de cautela. Si también se está alegando la prescripción o la media prescripción para efectos de la prognosis de pena, también es dable considerar la reiteración para efectos también de hacer esta evaluación de pena futura. Es decir, si por un lado se pretende rebajar la pena, por otro lado también, aplicando también criterios de reiteración y por la compensación, es dable también hacer la compensación racional correspondiente, cuestión que nos llevará finalmente en esta etapa procesal, en esta etapa preliminar, donde recién se está formalizando la investigación, a concluir que arriesgan penas de crimen por la malversación de caudales públicos y por el delito de lavado de activos, penas de crimen. Y ahí engarzamos con otro elemento que señalaba en mi primitiva alegación, que tiene que ver con los elementos normativos y objetivos, criterios que establece el legislador para efectos de determinar o precisar si estamos en presencia de esta necesidad de cautela que hace que la libertad del imputado sea un peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo en consideración que no se está pidiendo prisión preventiva, sino que se está pidiendo una cautelar de menor intensidad. ¿Cuál es el arresto domiciliario total respecto de estos 4 imputados y parcial respecto del resto? En ese sentido, y para finalizar, la lesividad o la eventual peligrosidad para la seguridad de la sociedad no emana de esa peligrosidad intrínseca de cada sujeto,
sino que debemos acudir a las normas y a cada uno de esos criterios objetivos que el legislador ha definido para efectos de poder sopesar objetivamente si la libertad constituye o no un peligro para la seguridad de la sociedad. Y para finalizar, su señoría, el Ministerio Público también recién escuchamos cómo hacía mención o describía brevemente las declaraciones de algunos de los imputados. Me quiero detener solamente en dos, donde no solamente facilitan las cuentas para efecto de recibir estos cuantiosos dineros de las cuentas, de las cuentas fiscales de Carabineros de Chile. Por ejemplo, en el caso de doña Julia Betty, escuchamos la formalización de la investigación, que también tiene una doble conducta, también es reclutadora, por decirlo así, ya que contacta al imputado Carlos Cifuentes para que fuera receptor de dineros malversados. Igual situación ocurre respecto del señor Miguel Betis Mariño, quien aparte de facilitar su cuenta, contacta a Jorge Betis Mariño, también para que fuera receptor de dinero. Sin lugar a dudas, esas conductas hacen que el reproche respecto de su acción típica se eleve, cuestión que justifica la cautelar que está solicitando este querellante, teniendo en consideración, como he señalado, que no estamos solicitando la prisión preventiva, estamos solicitando una cautelar de menor intensidad como las que ya hemos señalado. Gracias. Su señoría, es indiscutido que la imagen de Carabineros existe un antes y un después respecto de ella con este juicio. Sí, su señoría, respecto de los hechos. Sí, su señoría, respecto de los hechos. ¿Por qué, su señoría? Porque antes de este juicio, si hay un carabinero que una persona lo conoce en un asado y le señala que tiene un negocio, su señoría, un negocio paralelo de compra y venta de bienes, que no puede declarar en su trabajo, porque los carabineros no pueden tener negocios por fuera, pero que necesita la cuenta de esa persona para poder que le depositen esa plata, para él poder utilizarla a cambio de una comisión, su señoría, hay un antes y un después en este juicio. No había por qué dudar de ese carabinero. Era carabinero, más encima. Entonces, su señoría, ese es un hecho absolutamente nuevo que estoy introduciendo en esta causa. Y esa es la teoría del caso de la defensa. Entonces, su señoría, era un carabinero el que le pasa incluso depósitos. Depósitos llegan a las cuentas de estas personas. Otro hecho nuevo, ¿por qué? Porque eran depósitos a una cuenta del Banco del Estado. Eso su señoría ya lo sabe. Pero lo que no se ha hecho hincapié, y es un hecho indesmentible, de que este tipo de cuentas, su señoría, cuando uno las recibe en el Banco del Estado, no aparece de dónde provienen estos dineros en dicho banco. Por eso es que el modo operandi de estas personas era solicitarles cuenta del Banco del Estado, porque así las personas en su cartola por internet no pueden saber de dónde viene el dinero. Entonces, si bien es cierto, existe un cheque, sucedería en uno de los casos respecto del señor Carlos Cifuentes, que decía Carabineros, no podemos olvidar de que son personas, sucedería, sin mayor instrucción legal y que era efectivamente un carabinero el que le estaba señalando lo que ya señalé como negocio. Ayudar a un carabinero con su negocio que tenga por fuera, sucedería, no es ningún delito para el civil. Será una infracción reglamentaria para el carabinero tener un negocio por fuera, pero no para los civiles, ¿ya? En ese sentido, también hay que recordar que existe la figura legal del mandato. Aquí lo que estaba haciendo ese personaje era realizando un mandato, recibe este dinero y transfiéreme, y en algunos casos de una comisión, en algunos casos no da una comisión. Y en ese sentido, señoría, recordamos que el mandato es esencialmente remunerado. Estas personas no tenían por qué sospechar de los delitos bases que se estaban cometiendo, en ese sentido. Esto ha sido declarado por estas personas, no se ha leído en esta audiencia por parte del señor fiscal, se ha leído solo partes de declaraciones que los incriminan o que se adecuan a su teoría, pero no se ha leído lo que es favorable a estas personas. Entonces llamamos la atención en cuanto a la objetividad del persecutor en esta instancia, puesto que también ellos son defensores de esta persona, en definitiva, porque tienen que decir lo favorable también. En ese sentido, señoría, cabe señalar que, no aparte, estas personas no podían saber porque eran cuentas del Banco del Estado. Queríamos señalar, señoría, de que, en definitiva, en cuanto a la media prescripción, lo que señala el señor querellante, tenemos dos circunstancias atenuantes respecto de nuestro representado indiscutida, irreprochable conducta anterior,
y colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos. De hecho, se están invocando sus propias declaraciones en su contra para fundamentar la cautelar, ¿no? 2 atenuantes, su señoría, y la concurrencia de la media prescripción. O sea, su señoría podría, en una prognosis de pena, rebajar 4 grados la pena. O sea, si a estas personas se les pidieran hipotéticamente 15 años y un día, podrían quedar en penas de 541 días, personas que no tienen antecedentes, que no tienen SAF y que se han hecho valer en esta audiencia antecedentes sociales. O sea, de esa prognosis de pena estamos hablando y no se ha hecho cargo el ente persecutor de ese elemento, su señoría, de la prognosis de pena. Hay 4 grados que se pueden rebajar, incluso concediéndole todo lo que han dicho en cuanto a los delitos. Pero su señoría llama la atención, y con esto vamos terminando, de que se señala por una parte que hay malversación y que hay lavado. Su señoría, acá hay que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Su señoría, porque si la persona supuestamente, como señalan los colegas, habría malversado los fondos y habría sustraído, ¿de qué ocultamiento estamos hablando? Si bastaba pedir un oficio a la Contraloría de que señalaran a qué personas se les depositó esta plata y salió inmediatamente, los llamaron a declarar y dijeron, sí, yo recibí una plata. ¿De qué ocultamiento estamos hablando respecto del delito de lavado? Entonces, o es malversación o es lavado. Entonces, ¿qué es, señoría? Porque no pueden ser las dos cosas tampoco. Entonces, porque estas personas ni siquiera tenían contratos con el Estado, son civiles. Entonces, si hubiera sido una persona con un contrato de carabineros que le depositaron más plata de la cuenta, ahí podría haber un ocultamiento. Pero si son personas que no tenían ningún título para recibir un dinero, ¿de qué ocultamiento estamos hablando si Carabineros tiene su estado de cuenta? Entonces, no hay lavado tampoco, en ese sentido. Y bueno, señores, y termino con que el Ministerio Público y el querellante está fundamentando su solicitud de medidas cautelares en base a propias declaraciones voluntarias, renunciando al derecho a guardar silencio de personas que no arriesgan ningún día de cárcel porque tienen antecedentes sociales y de acuerdo a la prognosis de pena que se ha expuesto. Y que ha quedado claro por toda la exposición de los hechos de que este tipo de personas no hubieran participado, su señoría, en un delito. O no hubieran participado de hecho, según el Ministerio Público, si esto se hubiera sabido. Entonces, ¿de qué peligro concreto estamos hablando? Por eso nos oponemos, su señoría, y la defensa de una manera colaborativa, como así ha sido en este proceso, ofrece un arraigo nacional, o lo propone a su señoría como pertinente, si es que el Ministerio Público tiene algún temor. Pero hasta ni eso, su señoría, nosotros creemos que estas personas deberían estar sujetas. Brevemente, magistrado, más allá de la teoría de la comunicabilidad limitada o no, más allá si es que es posible o no comunicar el carácter de funcionario público a civiles, más allá si es que en definitiva estamos en presencia de un delito de lavado de activos, lo cierto es que esta es, magistrado, la causa de fraude a Carabineros. Y lo cierto es que el día de hoy están siendo formalizados civiles, albañiles, fierradores algunos, obreros de la construcción, respecto de los cuales no tienen ningún vínculo con esta institución y en ese entendido es el tribunal que debe ponderar la necesidad de decretar una medida cautelar como es el arresto domiciliario total o nocturno, como lo han pedido el Ministerio Público y la parte querellante. No se puede tomar tan livianamente como que si el arresto domiciliario nocturno fuese tan poco gravoso, como que si fuese casi como una firma. Es una privación de libertad parcial, una privación de libertad por 8 horas. En ese sentido, magistrado, para mantener la proporcionalidad con los otros imputados, creemos que la medida cautelar más racional para la situación en la cual se encuentra mi representado, habiendo declarado, habiendo comparecido voluntariamente a todos los actos del procedimiento y principalmente al hecho de que gozan de irreprochable conducta anterior, sería simplemente un arraigo nacional, magistrado. Bien, interviniente, luego de escuchar atentamente sus alegaciones. A ver, partamos por las cuestiones en donde hay claramente consenso. Efectivamente, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo, me parece, racional y ajustado en orden a demandar del órgano jurisdiccional regímenes cautelares diferenciados en orden a aquellos sujetos que esencialmente por estar vinculados al hecho ilícito por el cual no han sido formalizados las 11 personas presentes en esta audiencia, me refiero al de la asociación ilícita, permitía en consecuencia mantener el control de la figura defraudatoria del artículo 233, numeral tercero, en relación con el artículo 238 del Código Penal,
y ello con vista luego a objeto de lavar o limpiar los dineros, verificarse las conductas propias de la ley sobre lavado o blanqueo de activos. Y eso se ha hecho efectivamente entre aquellos imputados antiguamente formalizados y los civiles que se encuentran en esta audiencia compareciendo a la formalización. De allí entonces el tribunal avanza a indicar que, como bien también lo ha indicado el Ministerio Público, no puede uno, sin ser ingenuo, considerar que los imputados recientemente formalizados de alguna forma y sus declaraciones, me parece, leídas parcialmente y en lo pertinente por el fiscal señor Marín, estaban destinadas o tenían conocimiento de la ilicitud de la conducta en la cual ellos decidían participar. Nadie puede decirme sensatamente que recibir sumas de dinero cercanas a, que fluctuaban, si mi memoria no me falla, entre 21 millones de pesos y 29 millones de pesos, correspondían a un hecho casi dadivoso o para poner en movimiento una cuenta que eventualmente luego les pudiese significar algún tipo de beneficio a los imputados en la institución bancaria, el Banco del Estado, donde éstas se aperturaron. Y eso es así, primero, porque es una suma esa ya cuantiosa. Y es una suma cuantiosa más allá de las sumas exorbitantes por las cuales se ha formalizado por defraudación a uniformados y exuniformados en este proceso, por cuanto sabemos, y es un hecho casi de público conocimiento, que los ingresos promedio de una nación pobre como esta, con suerte se empinan en los 500.000 pesos. Es el promedio salarial de nosotros los chilenos en este país. Y algunos estamos ubicados simplemente somos excepción a aquellas reglas. En consecuencia, me parece que existía un conocimiento de que acá existía claramente una ilicitud, y una de las declaraciones que leyó precisamente el señor Marín da cuenta que a quien se interrogaba reconocía que los hechos, que los dineros que se le entregaban provenían de una irregularidad legal. Y en este orden de cosas probablemente penal. Esos son elementos que creo que todos los intervinientes en esta audiencia comparten, pero esos elementos intervinientes deben ser tamizados, deben ser analizados en base, primero, a nunca dejar de recordar, como bien lo señaló su excelencia el presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando remite el mensaje del Código Procesal Penal al Honorable Congreso de la República. Específicamente en el apartado segundo referió a los principios del Código Procesal Penal y al nuevo sistema acusatorio que se iba a instaurar en la República, dirigido a que la cápite principalmente o exclusivamente al juez de garantía, o mayormente al juez de garantía, que es una especie de baremo en torno a la cuestión de la proporcionalidad. El juez de garantía debe determinar y debe advertir en torno a los regímenes cautelares específicamente los más idóneos, teniendo en consideración la situación de los imputados dentro, en este caso, de la estructura delictual o de la estructura de organización criminal que investiga el fiscal regional de Magallanes y la Antártica chilena,
Y en ese sentido, el fiscal caracterizó, me parece, adecuadamente a los imputados acá presentes en esta audiencia muy temprano en su relación de hecho, como esencialmente cooperadores fungibles. No son los imputados que están presentes en esta audiencia los sujetos que tenían la dirección de la asociación ilícita, no son los sujetos que podían acceder a las cuentas fiscales del Estado, entonces, para poder sustraer de allí dinero y otorgarles un destino distinto a aquello. Y en ese sentido es que el tribunal debe, bajo estas cuestiones generales, entrar a analizar la concurrencia o no, en su mayor o menor parte, de los presupuestos materiales que denota el artículo 140, letra A y B, para luego retomar o enhebrar nuevamente con esta cuestión general la necesidad de cautela que sostendrá en definitiva lo que el tribunal resuelva respecto a cada uno de los imputados. Dicho aquello, entonces, me parece primero que este tribunal, como incluso el propio querellante lo ha marcado en su réplica a la intervención de la defensa, la cuestión en torno a la comunicabilidad o no es efectivamente una cuestión discutida y no es pacífica. Los jueces de garantía, los jueces en general, no estamos acá para no tomar decisiones. Los jueces de garantía estamos precisamente para resolver las cuestiones que los intervinientes o cualquier litigante, en este caso penal, nos traen a estrado. Y este juez de garantía tiene una opinión en torno a si la cuestión del delito de malversación de caudales públicos se puede o no comunicar a las personas de los civiles formalizados en esta audiencia. Y la tesis del tribunal es que, primero, el legislador evidentemente ha levantado un reproche penal que es distinto cuando existen delitos cometidos por funcionarios del Estado, que cuando estos mismos delitos, suprimiéndose la calidad de funcionarios del Estado, son perpetrados por civiles. La multiplicidad de ejemplos en el Código Penal es abundante. El defensor penal público citó la regulación del 250. Podemos incluso introducir la actual regulación del artículo 150, letra A y B, a propósito de los delitos de tortura y apremio ilegítimo, donde el Estado reconoce que no es lo mismo la ejecución de un simple delito o un crimen que es perpetrado por un agente estatal, alguno de nosotros, o cuando estos son perpetrados por civiles. El derecho penal es más benigno cuando los hechos delictuales relacionados con funciones estatales permanentes del Estado son ejecutadas por los civiles. Y en ese sentido, considero que la calidad la calidad de los imputados recientemente formalizados, esto es, no ser estos funcionarios públicos, impide que se les comunique a ellos la calidad de los sujetos ya formalizados en este proceso penal, que tenían la calidad de funcionarios públicos, que accedían a fondo del fisco y que en consecuencia han perpetrado el delito de malversación en los términos del artículo 233, numeral tercero, en relación con el 238. Considero entonces que acá lo que se verifica es una comunicabilidad limitada
en los términos que establece, creo, y no equivocarme en esto, gran parte de la jurisprudencia, de la doctrina, perdón, nacional y buena parte de la jurisprudencia. La situación del extraneus, entonces, es una situación privilegiada de cara a este tipo de hechos delictuales. Y en ese orden de cosas, me parece que estos tienen un castigo residual en los términos que lo plantea la defensa penal pública a título de la relación entre el artículo 470, numeral 1, y el 467, en este caso en particular, del numeral primero del Código Penal. Si esto es así, y mi razonamiento entonces no se encuentra equivocado y no está ante la presencia de un juez afiebrado, hay difícil posibilidad de la construcción entonces del delito de lavado de activos que ha imputado la Fiscalía. Porque en el catálogo en ese orden de cosas está altamente cuestionado y existiría entonces riesgo, evidentemente, de una doble incriminación. En ese sentido, advierto que ahora, en torno a la proporcionalidad, que en torno a la participación, no hay duda, y los defensores no lo han cuestionado mayormente, que existe acá un cúmulo de elementos que permite determinar el estándar presuntivo que demanda el artículo 140, letra B, del Código Procesal Penal para atribuirle a los imputados al menos, de acuerdo a lo que observa el tribunal, participación en torno a la infracción ya indicada. Esto es la propia a la cual pueden acceder los imputados como extraneus en el delito de malversación de caudales de la ya reiterada norma del numeral tercero, el artículo 233 del Código Penal. Ese es entonces, en consecuencia, un tema pacífico que debe, en mi opinión, quedar, deben quedar entonces los imputados, me parece, sujetos a un régimen cautelar, habida cuenta de lo indicado al inicio de esta resolución. Y en este sentido, el juez de garantía, nuevamente me referiré al señor querellante, se encuentra siempre en este escenario obligado a realizar una prognosis de pena. El juez de garantía debe, al momento de dilucidar primero la asignación de regímenes cautelares, como también la determinación del que luego se aplicará, hacer una prognosis y entonces entregar mínimas nociones o mínimo elemento en torno a la infracción penal que observa aplicable en el caso. Y esa ya ha sido entregada en esta fundamentación y la misma debe ser ahora vinculada a dos elementos. Uno, la operación mayor en la cual se encontraban insertos los imputados, de la cual me parece que por las primeras cuestiones indicadas en la generalidad de esta resolución no se pueden desvincular del conocimiento de la ilicitud y del desfalco por vía de la malversación de caudales que funcionario de la institución de Carabineros de Chile estaba en curso. Pero por otra parte, los imputados presentes en esta audiencia interviniente, uno, han comparecido voluntariamente a los actos del proceso. Acá quiero hacer un alto y esto tiene relevancia por cuanto ha existido, en mi opinión, falta de emplazamiento válido para que los imputados comparezcan a audiencia. Y este es un error en el cual ha incurrido tanto el tribunal al permitir que la actuación de notificación sea hecha por Carabineros como también del Ministerio Público.
porque si ustedes revisan con detención las llamadas actas de citación que han sido acompañadas al tribunal, estas carecen de los requisitos esenciales previstos en el artículo 25 del Código Procesal Penal en relación al artículo 43, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, no se individualiza el proceso, no existe ninguna forma en la cual se haya identificado a los imputados al momento del emplazamiento y no se les dice siquiera, no hay consideración siquiera del lugar donde estos fueron emplazados. Tampoco ha existido apercibimiento del artículo ni 26, inciso segundo, ni 33 del Código Procesal Penal. Así entonces, mi tesis es a consecuencia que los imputados al comparecer a esta audiencia lo hacen voluntariamente y se han vinculado solo luego que este juez de garantía los haya percibido conforme al artículo 26, inciso segundo del Código Procesal Penal a los actos del proceso. En segundo término, los imputados todos tienen irreprochable conducta anterior, un punto pacífico entre los intervinientes. Tercero, los imputados, me parece que a esta instancia del proceso tienen claramente, al menos en el peor de los escenarios para ello, un marcado principio de colaboración que está al borde ya de constituir completamente la atenuante del 11 numeral noveno. Han declarado. Si la tesis entonces sostenía a propósito de la falta de concurrencia del delito de lavado de activos, han declarado entonces en condiciones más perjudiciales de las que debían declarar si es que la resolución del tribunal no está en hierro, porque debían conocer completamente los antecedentes al momento de declarar. Y han permitido esto, la entrega de información financiera a la Fiscalía, al levantar y permitir entonces el conocimiento de los movimientos de sus cuentas que permiten más o menos saber ahora, sin perjuicio que existan otras reformalizaciones, de los flujos que se habrían producido, porque esto además lo indican en sus propias declaraciones. Y estas declaraciones además, si bien el Código las reconoce como una herramienta de defensa, han sido declaraciones autoinculpatorias que tienen entonces una mayor riqueza porque le permite a la Fiscalía corroborar la circunstancia de otros involucrados en esta máquina delictual, formalizados por la asociación ilícita, e incluso demandar de aquellos elementos que no hayan sido por esos aportados, ahora en base a los elementos de la declaración de los 11 imputados recientemente formalizados. No puedo dejar de considerar que creo que en este caso, en torno a la cuestión de proporcionalidad, no es esgrimible la alocución formulada por la querellante en orden a que estamos en presencia de una pluralidad de malhechores. Creo claramente que conforme a la legislación vigente y al sentido con el que el legislador ha denotado aquella expresión, esa es solamente aplicable a los delitos de apropiación por la regulación del artículo 19 y por donde se inserta esta figura, sin considerar que los mismos tienen vinculación, no tienen por regla general vinculación entre sí, salvo 2 o 3 casos aislados. Dichas todas estas cuestiones, me parece que no puedo tampoco dejar de considerar que las infracciones penales por las cuales se les ha imputado cargo en torno a la defraudación son hechos delictuales que oscilan entre el año 2010 y el año de 2012 o 13.
13. Y en ese orden de cosas, pudiéramos encontrarnos frente a una media prescripción de las penas que los imputados arriesgan por los delitos formalizados o en el escenario de esta resolución del delito que observe el tribunal. Y ello entonces decrece la necesidad de la medida cautelar. El tribunal, en base a este razonamiento, va a desestimar el régimen cautelar del arresto en cualquiera de sus formas pedido por el Ministerio Público y la querellante respecto de los imputados recientemente formalizados, y comparte con la Fiscalía y la querellante y también con la defensa el régimen cautelar de la letra D del artículo 155 del Código Procesal Penal, arraigo nacional de los imputados. Segundo, comparto con la Fiscalía y con la querellante en los casos pertinentes la imposición del régimen cautelar del artículo 155 letra G, prohibición de que los imputados recientemente formalizados se comuniquen entre sí y con terceros ya formalizados en este proceso. Y el tribunal, en reemplazo de la circunstancia de haberse desestimado la cautelar del arresto en cualquiera de sus formas, impone respecto de los imputados el régimen de firma, conforme a la letra C, si no me falla la memoria, de carácter semanal en dependencias de la Fiscalía correspondientes a sus respectivos domicilios. Respecto de esta obligación comienza a regir a contar de la próxima semana en los márgenes horarios y de días que cada una de las fiscalías administrativamente tenga el efecto, cuestión que será coordinada por el fiscal a cargo de la investigación con las fiscalías correspondientes y luego avisado de ello a los defensores para que esto a su vez comuniquen días y horas en que deben concurrir a firmar ante el Ministerio Público. Por último, imputados, si alguno de ustedes va a hacer abandono del territorio nacional, antes de hacerlo debe ponerse en contacto con la Defensoría Penal correspondiente y pedir eventualmente el alzamiento del régimen cautelar de arraigo nacional y del tribunal, solo en la medida que previa audiencia podría eventualmente establecer alguna caución de retorno para asegurar su comparecencia a los actos del proceso. Intervinientes, ¿algo más? No, magistrado, muchas gracias. No sé si El plazo de 4 meses ya está corriendo. Ya está. Y lo otro que sí solicita esta defensa, si se puede oficiar a migraciones para ver las salidas del país ante una posible delegación futura. Como se pide, oficie a la Policía de Investigaciones de Chile para que reporte informe migratorio de todos y cada uno de los imputados recientemente formalizados a contar del día 1 de enero del año 2010 hasta la fecha. Termino. Perfecto. Bueno, fuera y comenzamos todos juntos de nuevo. Pablo.